Bienvenidos a este nuevo video. Comenzamos. Bienvenidos a este video. Hoy vamos a aprender qué hacer en caso de tener indeterminaciones en límites. ¿Qué es lo que tengo que realizar? ¿Cuáles son los pasos? ¿Por qué? Eso vamos a aprender hoy. Vamos a comenzar. Recordemos, lo primero que me queda la duda es qué hacer cuando se presenta una indeterminación en un límite. En el video anterior vimos cómo calcular límites en un punto o cuando tienden a infinito y no tuvimos ningún problema. Sin embargo, hay ocasiones donde se nos pueden presentar indeterminaciones como 0 entre 0, infinito entre infinito, infinito menos infinito, 0 por infinito, 0 a la 0, 1 al infinito, infinito a la 0. En este tipo de situaciones necesitamos hacer trucos algebraicos para evitar la indeterminación. En esta diapositiva podemos observar nuevamente cuando se indetermina una determinada operación matemática. Esto nos sucede o nos puede llegar a suceder cuando sustituimos el valor de x por uno de p y llegamos a este tipo de expresiones, las mencioné en la diapositiva anterior. Cuando esto sucede, necesitamos hacer trucos algebraicos para evitar dicha indeterminación. Algunos de esos trucos algebraicos son las reglas de factorización. Este es muy importante. Esta se llama diferencia de cuadrados, la tienen en su formulario. Diferencia de cuadrados. Entonces, cuando hable de diferencia de cuadrados, vamos a recordar esta regla de factorización. Yo tengo un número elevado al cuadrado, a cuadrada, menos b cuadrada, y esto va a ser igual a menos b por a más b. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos. En esta diapositiva podemos ver una indeterminación y sucede en funciones racionales. Cuando esto ocurre, necesitamos factorizar. Repito nuevamente la idea. Cuando tengo una función racional y la indeterminación es 0 entre 0, necesito factorizar. Veamos este ejemplo. Es una función racional y vamos a calcular el límite cuando x tiende a 2. Si yo sustituyo, me va a quedar una indeterminación, es decir, 2 al cuadrado es 4, 6 por 2 más 8 entre 4 menos 4 me va a quedar 0 entre 0. Aquí está este recuadro de color amarillo, siempre lo voy a estar colocando de tal forma que no se nos olvide si es una indeterminación. Aquí está, es una indeterminación. Entonces, repito la idea, cuando tengo 0 entre 0 y tengo una función racional, necesito factorizar numerador y denominador. Vamos a ver. Fíjense, aquí yo tengo lo que yo les comenté en la diapositiva anterior, diferencia de cuadrados. A cuadrada menos b cuadrada. Si yo tengo esto, puedo factorizar a más b por a menos b. Recuerden, ¿quién sería a si este es x al cuadrado? A sería x. Y si este es b cuadrada, b sería 2. Y aquí yo puedo, en el numerador, puedo factorizar dos números que sumando me den menos 6 y dos números que multiplicando me den 8. ¿Cuál sería la solución? Aquí tengo x menos 2 por x más 4, me va a dar esta expresión que tengo en el numerador. Y x menos 2 por x más 2, les digo que se llama conjugado, lo tienen en su formulario, me da esta expresión. Puedo eliminar esta operación en la parte superior y esta operación en la parte inferior y me va a quedar ya el límite, puedo calcular el límite de la expresión modificada y me queda x menos 4 entre x más 2. Sustituyo el límite cuando x tiende a 2, que es el que tengo acá, y se convierte en una expresión de 1 entre 2, con signo negativo. Segundo caso. Cuando tengo una función radical, recordemos, las funciones radicales son aquellas que manejan este tipo de expresiones, raíces, y después de haber aplicado el límite me queda una indeterminación del tipo 0 entre 0. Necesito utilizar la función, o como dice aquí, se multiplica y se divide por la función, se multiplica y se divide la función
por la expresión radical conjugada. En términos comunes le decimos se multiplica por el conjugado. Vamos a ver el ejemplo. Bien, yo tengo esta función y si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 3, puedo ver en el denominador que me va a quedar 3 menos 3, 0. Y en el numerador me va a quedar 3 más 1 sería 4, raíz de 4 es 2 menos 2 igual a 0 entre 0. Se indetermina. Este recuadro de color amarillo lo voy a estar utilizando en las diapositivas para que veamos en qué caso caemos. Les recuerdo, este video dura muy poco tiempo. Ustedes necesitan ir tomando apuntes de las situaciones y de los casos que se van a estar presentando, de tal forma que cuando trabajemos en clase ya tengan ustedes su apunte y sepamos qué es el proceso, cuál es el proceso que debemos utilizar. Bueno, recordemos, me dicen que tengo que multiplicar por el conjugado. ¿A qué se refiere con el conjugado? El conjugado es la siguiente expresión. Si yo tengo aquí raíz de x más 1 menos 2, el conjugado quiere decir que voy a utilizar la misma expresión, pero este signo que yo tengo aquí, lo voy a cambiar. Fíjense, multipliqué raíz cuadrada de x más 1 más 2 y en el denominador lo volví a multiplicar, raíz de x más 1 más 2. De tal forma que si ustedes se fijan, esto equivale a 1. ¿De acuerdo? Ya que multipliqué, necesito hacer las operaciones matemáticas para poder multiplicar. Fíjense, si yo multiplico este por este, me va a quedar lo que se llama una diferencia de cuadrados. Lo único que cambia es el signo y acá. De tal forma que este es A y este es B. Me queda A menos B por A más B. De tal forma que este es A al cuadrado menos B al cuadrado. Si yo tengo esto, van a ver que la raíz y el cuadrado se van a eliminar. De tal forma que me va a quedar todo esto elevado a la 1, que es lo que tengo acá, menos 4. Sigo trabajando y me queda x menos 3 entre x menos 3. Este numerador y este denominador se van a eliminar y recuerden, aquí hay un 1 invisible. Entonces, me va a quedar 1 entre raíz de x más 1 más 2. En esta expresión yo ya puedo sustituir el límite cuando x tiende a 3 y me va a quedar 3 más 1 más 2 y esto me da un cuarto. Entonces, recapitulando, cuando yo tengo una función radical y me queda una indeterminación 0 entre 0, necesito multiplicar la expresión por el conjugado. El conjugado es cambiar el signo. Si es negativo, lo cambio a positivo, multiplico arriba y abajo por el conjugado y luego voy simplificando la expresión de tal forma que me llega o llegamos a una expresión más sencilla en la cual yo ya puedo sustituir el límite y evite la indeterminación. Bueno, otro tipo de indeterminación que se nos puede presentar a la hora de calcular límites es la indeterminación infinito entre infinito. ¿Qué hacemos cuando este tipo de indeterminaciones se presenta en funciones racionales? Es un truco muy sencillo. Tal cual dice aquí, desaparece dividiendo el numerador y el denominador por la mayor potencia de la variable. Vamos a ver este ejemplo. Si yo calculo el límite cuando x tiende a más infinito de este tipo de función, que es una función racional, me va a quedar algo como infinito al cuadrado, que es infinito. Infinito en un binomio elevado al cuadrado, pues va a ser infinito y me queda una indeterminación del tipo infinito entre infinito. Entonces, me dice, se divide el numerador y el denominador entre la variable de mayor exponente. ¿En qué consiste eso? Vamos a pasar o desarrollar este binomio. Si yo lo desarrollo, me queda de la siguiente manera. Me va a quedar 1 más 2x más x al cuadrado entre x al cuadrado menos 1. Aquí hay un 1. Y si yo sustituyo, pues me va a seguir quedando, fíjense, bueno, si lo sustituyo tal cual, directo, me queda infinito entre infinito. El truco está aquí.
necesito dividir el numerador y el denominador por la mayor potencia de la variable. En el caso de este ejemplo, la mayor potencia es x cuadrada. Entonces, todo lo de arriba lo divido entre x cuadrada y todo lo de abajo lo divido entre x cuadrada. 2x entre x cuadrada entre x cuadrada entre x cuadrada. Y fíjense, aquí ya me va a quedar un 1, aquí me va a quedar un 1 y aquí me va a quedar un 2 entre x. Vamos a verlo. De tal forma que cuando yo aplico el límite de x cuando tiende a infinito, lo que sucede es me va a quedar un 2 sobre infinito y eso es 0. De tal forma que me va a quedar únicamente el término 1 más 1, 1 entre 1, perdón, y esto es igual a 1. Entonces, el truco cuando tengo indeterminaciones infinito entre infinito en una función de tipo racional, requiero ubicar la variable de mayor exponente, en este caso pues es x al cuadrado, y divido tanto numerador como denominador todos los términos entre la variable. De tal forma que voy a quedar, o me van a quedar expresiones de un número entero, y otras expresiones dentro de la variable me van a quedar como 2 entre x o un número entre x. Bien. En indeterminaciones del tipo también infinito entre infinito, en funciones de este tipo, que son las funciones radicales, desaparece de igual forma dividiendo el numerador y denominador por la mayor potencia de la variable. Veamos el ejemplo. Si sustituyo aquí infinito al cuadrado, pues es infinito. Raíz de infinito es infinito. Entre infinito, pues tengo este tipo de indeterminación. Si yo trato de evitarla, me está diciendo que tengo que dividir numerador y denominador entre la variable de mayor exponente. En este caso, voy a dividir, esta no es la variable de mayor exponente porque está aquí con una raíz cuadrada. Entonces, la variable de mayor exponente sería x y me va a quedar x entre x y todo lo de arriba entre x. Si sigo trabajando, x entre x es 1. Y si yo, ojo, aquí es álgebra, si yo esta x la quiero meter dentro de la raíz, la tengo que meter elevada al cuadrado, de tal forma que la expresión me va a quedar 4x al cuadrado entre x al cuadrado. Recuerden, este es una función racional, bueno, en este caso el término es un cociente que está dividido entre x al cuadrado. Entonces puedo separarlo, x al cuadrado aquí, x al cuadrado acá. De tal forma que me va a quedar raíz de 4, x al cuadrado y x al cuadrado se convierte en 1, más 1 entre x al cuadrado, todo eso entre 1. Si yo ya aplico el límite cuando x tiende a infinito en esta función, aquí me va a quedar 1 entre infinito, es decir, constante entre infinito es 0. Y me va a quedar claramente raíz de 4 entre 1. Y raíz de 4 entre 1 es 2. Entonces, cuando yo tengo indeterminaciones del tipo infinito entre infinito en una función racional, necesito ubicar cuál es la variable de mayor exponente. Y voy a dividir todos los términos que están en el numerador y todos los términos que estén en el denominador entre la variable de mayor exponente. Simplifico y luego sustituyo el límite y de esa forma se elimina la indeterminación. Otro caso que se nos presenta cuando aplicamos límites son indeterminaciones del tipo infinito menos infinito. Cuando hacemos esto, requerimos hacer operaciones de suma o resta, con la que esta indeterminación se va a transformar a indeterminaciones del tipo 0 entre 0 y que previamente ya analizamos. Vamos a ver este ejemplo. Si yo calculo el límite de esta función cuando x tiende a 2, el resultado va a ser 5 entre 0 cuando sustituya aquí y 4 entre 0 cuando sustituya de este lado. Recordemos, cuando tengo una constante entre 0, el resultado va a ser infinito menos la constante entre 0 me va a dar infinito. Y tengo una indeterminación de este estilo. ¿Qué requiero hacer? Suma o diferencia. Es decir, este
menos lo tengo que resolver. Y es un quebrado. Recuerden, en el formulario viene operaciones con fracciones y me indica qué es lo que debo de hacer. Multiplico denominadores, multiplico este término por este término, que es lo que tengo en esta parte. Multiplico este término por este término, conservo el signo, que es lo que tengo aquí. Y si sustituyo, debo de encontrar que me va a quedar una indeterminación del tipo 0 entre 0. Ahora, recordemos, cuando tengo una función del tipo racional y tengo 0 entre 0, lo que requiero hacer es factorizar. ¿Cómo factorizo esta expresión? Si ustedes se fijan, aquí yo puedo sacar una x y me va a quedar lo que tengo, por ejemplo, aquí, x por x cuadrada más 1. Aquí se factorizó x menos 2. Por favor, háganlo en su cuaderno para que quede con mayor claridad. Y puedo sacar común, factor común, que sería x menos 2. Aquí está un x menos 2 y aquí factoricé también x menos 2. Me queda en este factorizado. En el denominador, fíjense, aquí yo tengo también x cuadrada menos 2x, saco la x, aquí está y me queda x menos 2 por x. Numerador y denominador se pueden eliminar y multiplico y hago suma y resta. La operación final me quedaría de esta manera entre el denominador. Si yo sustituyo x cuando tiende a 2, pasé de una indeterminación de más infinito menos infinito a una indeterminación del tipo 6 entre 0, es decir, constante entre 0, que esto me da más menos infinito. Recuerden, cuando yo tengo indeterminación del tipo número o constante entre infinito, necesito saber si la función se va hacia arriba o hacia abajo en y, es decir, hacia más infinito o hacia menos infinito. ¿Cómo hago eso? Pues necesito utilizar esta operación que es cuando x tiende a 2, pero por la izquierda, es decir, un número menor a 2, y cuando x tiende a 2 por la derecha, es decir, un número mayor a 2. Esto lo trabajamos cuando calculamos asíntotas, un número adelante de la asíntota, un número antes de la asíntota. De tal forma que aquí yo puedo ver que si yo sustituyo un número antes de la asíntota va a tender a menos infinito y si sustituyo un número después de la asíntota va a tender a más infinito. Cuando trabajemos en clase virtual vamos a desarrollar este ejemplo con mayor detenimiento. Sin embargo, por favor, ustedes hagan todos estos ejemplos en su cuaderno para que queden más claros a la hora de explicar en la clase virtual. Otro caso de indeterminación cuando tenemos funciones racionales y tenemos indeterminaciones del tipo infinito menos infinito. Necesitamos multiplicar y dividir la expresión por el conjugado. Recuerden, el conjugado es este término, la raíz, le cambio el signo, si este es menos será más, x entre lo mismo. De tal forma que pasamos a indeterminaciones infinito entre infinito y posteriormente operamos, como dice aquí, de la misma forma. Veamos el ejemplo. Si yo sustituyo, calculo el límite cuando x tiende a infinito de esta función, pues me va a quedar infinito menos infinito, una indeterminación. ¿Qué me indica la teoría? Que requiero multiplicar por el conjugado, es decir, lo mismo, aquí está, cambiándole el signo, si tengo menos, lo cambio más, y en el denominador de igual forma. ¿Qué hacemos después? Multiplicamos. Recuerden, aquí me va a quedar un término, este término, me va a quedar a menos b por a más b. Me va a quedar un término que se llama diferencia de cuadrados, de tal forma que este es a cuadrada menos b cuadrada, entre el denominador. De tal forma que cuando yo hago álgebra, este cuadrado y esta raíz se eliminan y me queda una expresión de este estilo, la cual se puede simplificar. X al cuadrado positivo menos x al cuadrado se eliminan y me va a quedar 2x en el numerador y el denominador me va a quedar exactamente igual. Recordemos, me queda infinito entre infinito y cuando tengo este tipo de indeterminaciones, puedo dividir, recuerden un poco, entre la variable de mayor exponente. La variable de mayor exponente es x, acá está x,
Divido todos los términos del numerador entre x y todos los términos del denominador entre x. Recuerden, aquí lo que se hizo fue meter la x dentro de la operación raíz cuadrada. Entonces se tiene que meter dividiendo, sí, pero elevada al cuadrado. De tal forma que esta expresión se cambia y cambia expresiones de este estilo. X entre x se convierte en 1, x cuadrada entre x cuadrada, 1, x entre x cuadrada, me queda la x dividiendo más el término 1 de afuera. Si yo aplico ya el límite cuando x tiende a infinito, me va a quedar número entre infinito es 0, de tal forma que me queda 2 entre 1 más 1, bueno, que sería 2 entre 2 es igual a 1. Bueno, cerrando clase, ¿qué fue lo que tratamos en este video? Lo primero que se trató fue cuándo ocurre una indeterminación, cuando aplicamos un límite. También tratamos indeterminaciones en funciones racionales de este tipo 0 entre 0 y también en la indeterminación 0 entre 0 en funciones radicales. De igual forma, la indeterminación infinito entre infinito, tanto en función racional como en función radical, y también se trató indeterminaciones del tipo más infinito menos infinito. Ingenieros, por favor, necesito que hagan ustedes un apunte. ¿Qué se hace en cada una de las indeterminaciones? Se factoriza, se divide entre la variable de mayor exponente, se multiplica por el conjugado, en fin, ustedes hagan su pequeño manual de qué hacer en cada una de las indeterminaciones.